Muy bien. De acuerdo, pues como les decía antes, he pensado que podemos tener una reflexión como más continua sobre un único tema, y este tema va a ser la Eucaristía. Y yo leí un libro muy bueno, que se lo recomiendo, de Rainiero Cantalamessa, el que está ahí, que se llama igual, que digamos este grupo de meditaciones que vamos a llamar la Eucaristía, nuestra santificación. Así se llama el libro. Y entonces lo he convertido en presentación, el libro, cada uno de los capítulos, y que quiero compartir con ustedes, porque entiendo que es muy importante lo que en este libro se dice y nos va a ayudar mucho para nuestra adoración al Santísimo, en nuestras Eucaristías, en nuestras meditaciones, para comprender y acercarnos más al misterio de la Eucaristía. Y entonces, pues bueno, se llama así, la Eucaristía, nuestra santificación. Y el primer capítulo, podríamos decirlo así, se llama Cristo, nuestra Pascua ha sido inmolado, recordando la frase del Nuevo Testamento: Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y vamos a ver en esta primera parte, en toda la historia de la salvación, qué lugar ocupa la Eucaristía. En toda la historia de la salvación, desde la creación del universo hasta hoy, hasta nuestros días. ¿Qué lugar ha ocupado, ocupó y sigue ocupando la Eucaristía? Porque la pregunta que nos debemos hacer es, ¿en el Antiguo Testamento estaba la Eucaristía? ¿Cómo? ¿De qué manera? En el Nuevo Testamento, ¿cómo? ¿De qué manera? Ahora, ¿de qué manera está presente Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo podemos entender eso? Ese es el fondo del tema que hoy vamos a ver. La Eucaristía en la historia de la salvación. Y hablando de historia, lo primero que vamos a hacer es que ojalá escuchen el sonido. Voy a presentarles una historia del mundo en 2 minutos. Ojalá se pueda oír el sonido de la presentación que van ustedes a ver. ¿Oyen el sonido? No, yo no. Vale, entonces vamos a ver, compartir pantalla, compartir, ¿cómo se hace el sonido? ¿Cómo se comparte el sonido de la presentación? Bueno, ya sé, bueno, empiezo desde el principio. Aunque no encuentren el sonido, es una pena, porque el sonido ayuda mucho a la presentación. De todas maneras, fíjense En en la las parte diapositivas. de, en la parte de abajo, padre, donde dice compartir pantalla, hay una ¿Sí? parte que dice compartir el audio del equipo. Debe ponerle en azul el botón. A ver, espera un momentito. A ver, voy a dejar de compartir un momento, ¿eh? Sí. Compartir el audio del equipo, perfecto. Muy Ajá. bien. Ahí enciende el botón y ya con eso se escuchará. Vale, voy a ir para atrás. Comenzar a compartir. Vale. Ahora ven la pantalla, ¿no? Ah, no, perdón, estoy compartiendo una pantalla que no es. Otra vez. Perdón. No se preocupe, padre. Otra vez. Fin. Ahora. Ahora sí ya vemos la pantalla. ¿Y el sonido? No. No, el sonido Bueno, no. fíjense en la pantalla.
Bueno, en 2 minutos, qué pena que no se ha oído la música, que acompañaba mucho a la presentación. En 2 minutos hemos visto toda la historia de la humanidad, desde el inicio, ahí en esa presentación, hasta un final. Pero en esta primera meditación quisiera encuadrar el misterio de la Eucaristía, el misterio de la Cena del Señor, en el conjunto de la historia de la salvación, porque la historia no es solamente eso que acabamos de ver. Hay una historia que es de salvación. Dios ha revelado a los hombres, en el marco de una historia, la nuestra, que tanto por su objeto como por su fin, esta historia de Dios le llamamos historia de salvación. Porque ¿cuál es el objeto? La salvación. ¿Cuál es el fin? La salvación. Y dentro de la historia visible y documentable del mundo que hemos visto, se desarrolla otra historia que está en el fondo, cuyo hilo conductor, al contrario de lo que sucede en la historia humana, no es la guerra, la paz o los inventos del hombre, ni las intervenciones del hombre, sino las intervenciones de Dios. Eso es lo que nos interesa, esa historia, es lo que vamos a ver ahora. Todas las acciones realizadas por Dios hacia afuera de sí mismo, desde la creación del mundo hasta la venida. Este es el tema de hoy. ¿Y la Eucaristía dónde está? ¿Dónde está en toda esta historia de la salvación? La venida de Jesús en la encarnación marca en esta historia, naturalmente, un salto cualitativo. Cambia la historia con la encarnación de Jesús. Como cuando un río llega a una esclusa y luego reprende su marcha con un cauce mucho más alto y mucho más lleno y mucho más pleno. Es lo que sucede con la encarnación de Jesús. Todos los gestos realizados por Jesús durante su vida forman parte de la historia de la salvación. Incluso su silencio, su vida cotidiana, sus risas, sus llantos, sus tristezas, sus aspiraciones, todo es historia de salvación. El tiempo de Jesús es el centro de la historia de la salvación. Pero la historia de la salvación continúa después de él. Jesús murió, resucitó y se fue al cielo. Y la historia de la salvación continúa. La vida de cada creyente, la nuestra en particular, desde el bautismo hasta nuestra muerte, es una historia de salvación. Es como un microcosmos en la historia de la salvación, pero es historia de la salvación. Mientras que la historia, aquella que va desde la creación hasta la venida de Jesús, constituye como el macrocosmos, pero nuestra historia pequeña es nuestra historia de la salvación. Así pues, nosotros vivimos ahora en la plenitud de los tiempos, inaugurada por la encarnación de Jesús. En un punto situado en un ya. Con Jesús, ya. Estamos en la plenitud de los tiempos. Pero nosotros también experimentamos que todavía no. Si imaginamos la historia de la salvación como una larga línea, esa línea roja que aparece ahí, que se desarrolla en el tiempo, podemos indicar que ya efectivamente con Jesús la línea se dio, pero todavía no está completa del todo en nosotros esa línea. Por eso la represento de esa forma, con puntos, ¿no? Si nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en esta historia de la salvación? ¿Y en qué punto de la línea debemos colocarla? La respuesta es
que la Eucaristía no ocupa un lugar concreto, sino que la ocupa toda ella. La Eucaristía es coexistente, digámoslo así, a la historia de la salvación. ¿Cómo? ¿En el Antiguo Testamento estaba la Eucaristía? ¿Cómo? ¿En el Nuevo? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Es de la misma forma que en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se expresa eso? Pues igual que una gota de rocío, permítame la comparación, prendida de una hoja, en una mañana clara y serena, en esa hoja, en esa gota, perdón, se refleja toda la bóveda del cielo, así también en la Eucaristía se refleja toda la historia de la salvación. ¿Cómo? Y es lo que vamos a ver ahora. La Eucaristía, sin embargo, está presente en toda la historia de la salvación, pero de forma distinta, en tres modos distintos o fases. Está presente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Está presente como figura. El Antiguo Testamento figura la Eucaristía, prefigura la Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía está dentro del Antiguo Testamento, pero en figura. Y ahora vamos a ver en qué se trata eso, cómo se traduce eso. Está presente en el Nuevo Testamento. ¿Como figura? No. Está presente como acontecimiento. En el Nuevo Testamento es donde se produce el acontecimiento de la Eucaristía. ¿Y cómo está presente en el tiempo de la Iglesia? ¿Como acontecimiento? ¿Como figura? ¿O no? Está presente como sacramento. Esas son las tres formas de estar presente en la Eucaristía en toda la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento como figura, en el Nuevo Testamento como acontecimiento, en el tiempo de la Iglesia, en nuestro tiempo, como sacramento. Y ahora vamos a explicarlo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por tanto, la Eucaristía en el Antiguo Testamento como figura. ¿Qué se quiere decir con esto? Miren, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento era una preparación para la Eucaristía. Un hombre dio una gran cena. ¿Quién es ese hombre? Dice San Agustín. Pues ese hombre es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. A la hora de cenar mandó decir a los invitados, vengan, está todo preparado. Esa es la parábola de Jesús en Lucas. ¿Se acuerdan? Un hombre preparó una gran cena. Invitó a todo el mundo. Vengan, está todo preparado. Eso les estaba diciendo Jesús al pueblo, a los fariseos, a los judíos. Un hombre preparó una cena. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que los profetas fueron enviados e invitaron a la cena del Señor? Sigue diciendo San Agustín, fueron enviados al pueblo de Israel. Fueron enviados con repetida frecuencia. Y frecuentes fueron sus invitaciones para que llegasen a la cena, a la hora oportuna. Esta espera de la hora de la cena, además de por las palabras de los profetas, fue mantenida despierta también mediante algunas figuras o tipos, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, mediante algunos signos. En el Antiguo Testamento hay unos signos que prefiguran, además de la voz de los profetas y de las llamadas de los profetas, hay unos determinados signos que prefiguran la Eucaristía como preparación visible, como proyecto de lo que iba a ser la cena de Jesús. Y una de estas figuras, recordaba también Jesús, era el maná.
¿Se acuerdan? En el desierto. Bueno, Se habla en el libro del Éxodo. Jesús habla del maná en el discurso del pan de vida en el Evangelio de Juan. Así como Moisés os dio el pan que venía del cielo, yo os doy, pero no como lo daba Moisés. Mi pan efectivamente viene del cielo. Es decir, que el maná era una figura de lo que iba a ser la Eucaristía. También es una figura de la Eucaristía otro signo importante. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Isaac. Isaac es prefigura también de la Eucaristía. Por ejemplo, Santa Tomás de Aquino escribe: la Eucaristía estaba oculta en las figuras, inmolado en Isaac, señalado en el Cordero Pascual, dado a los padres como maná. O sea, Isaac también fue. Este ejemplo era el de Melquisedec, me he adelantado, ¿no? Primero estaba Melquisedec antes de Isaac. ¿Quién era Melquisedec? ¿Se acuerdan? Melquisedec era un rey que se le apareció a Abraham, que Abraham, cuando vino de unas batallas, le salió al encuentro y le ofreció pan y vino. No sé si se acuerdan de esa anécdota del Génesis. Bueno, pues es símbolo y figura de lo que va a ser la Eucaristía. Y como decía, pues también Isaac. ¿En qué? En su sacrificio. Isaac es figura también de lo que va a ser la Eucaristía. Porque se acuerdan que Jesús es llamado en el Evangelio de Juan por el Cordero de Dios. Se refiere a ese episodio de Isaac. Cuando Isaac le pregunta a su padre: ¿y el cordero para el sacrificio? Y Abraham dice: Dios proveerá, Dios proveerá. Claro, en ese momento no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba prefigurando al cordero, al verdadero cordero de Dios. Pero ya desde la noche del Éxodo en Egipto, Dios contemplaba Padre, se le fue el audio, no lo escuchamos la última parte. Yo no lo escucho, no sé las demás, pero yo no escucho. no, no hay sonido. A ver, ¿me escuchan ahora? Ahora ya, Padre, ya está. Bueno, pues vamos. Voy a compartir pantalla otra vez. ¿Están con la pantalla compartida? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se está viendo. Bueno, gracias por avisar. No sé si llevaban mucho tiempo no escuchando. No. No, se cortó justo. Bueno, pues ya desde la noche del Éxodo, Dios contemplaba la Eucaristía. Ya desde entonces pensaba darnos al verdadero Cordero. Acuérdense las palabras: cuando yo vea la sangre, dice el Señor, pasaré de largo ante vosotros. La sangre, como signo de salvación. Es decir, pasaré delante de vosotros. Es decir, les haré hacer Pascua. Les perdonaré, les salvaré. Pasarán ustedes de una situación a otra. Los padres de la Iglesia se preguntaban en este texto qué veían de tan valioso el Señor en las casas de los judíos, qué veía para pasar de largo.
y para decirles a su ángel que no, y para decirle a su ángel que no hiriese. Y su respuesta era que veía la sangre de Cristo. Esa es la figura, ¿eh? La sangre de Cristo, veía la Eucaristía. En uno de los primeros textos pascuales de la Iglesia leemos lo siguiente: oh misterio nuevo e insondable, la inmolación del Cordero se convirtió en salvación para Israel. La muerte del Cordero se convirtió en la vida del pueblo y la sangre atimorizó al ángel. Respóndeme, oh ángel, ¿qué es lo que te infundió temor? ¿El sacrificio del Cordero o la vida del Señor? ¿La muerte del Cordero o la vida del Señor? ¿La sangre del Cordero o el Espíritu del Señor? ¿Está claro lo que te ha infundido temor? Has visto el misterio del Señor realizado en el Cordero, la vida del Señor en la inmolación del Cordero, la figura del Señor en la muerte del Cordero, y por esto no has herido a Israel. Este es un canto de la primera iglesia naciente. Así veían ellos esta imagen de la Pascua como imagen de la Eucaristía. Santo Tomás, incluso al referirse a los ritos del Antiguo Testamento, los llama los sacramentos de la antigua ley. No son exactamente sacramentos, pero los llama así, como para indicar la figura que estos signos representaban. En tiempos de Jesús, el rito de la Pascua judía se desarrollaba en dos momentos. El primero, cuando Jesús vino, el primer momento era, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hacía era la inmolación del Cordero en un primer momento, que tenía lugar en el templo de Jerusalén. Era el día 14 del mes de Nisán. El segundo momento de la Pascua era la cena, que era la consumación del Cordero, la consumación de la víctima. En esta cena pascual que se hacía en familia, la noche del día 14. Durante la liturgia de la cena, el padre de familia, que en esta única circunstancia estaba revestido de una dignidad sacerdotal casi, ilustraba el significado de los dos ritos, trazando a sus hijos un resumen de la maravillosa historia de Dios en relación con su pueblo. En tiempos de Jesús, la Pascua había llegado a convertirse en el memorial, no solo del éxodo de Egipto, sino también de todas las demás intervenciones de Dios a lo largo de la historia de Israel. La Pascua era el memorial y el aniversario de las 4 noches más importantes del mundo: la noche de la creación, cuando la luz brilló en las tinieblas; la noche de la inmolación de Isaac por parte de Abraham; la noche de la salida de Egipto; y la noche todavía por llegar de la venida del Mesías. La Pascua judía era, pues, un memorial y era también una espera. El drama fue que cuando el Mesías esperado llegó, no fue reconocido. Ese fue el drama. Sino que hicieron con él lo que quisieron, matándolo precisamente durante la fiesta de la Pascua. Y precisamente de este modo, matándolo, realizaron la figura, cumplieron lo que se esperaba, es decir, la inmolación del verdadero Cordero de Dios. Como solía ocurrir en aquellas fechas, había en Jerusalén una gran gente. La gente llegaba para celebrar la Pascua, pero nadie sabía que en una sala alta, allí escondidos, casi de la ciudad, cuando Jesús estaba cenando, nadie sabía que se estaba realizando lo que se esperaba desde tantos siglos. Nadie lo sabía. Cuando Jesús, después de haber tomado el pan y dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía, nadie sabía
que se estaba cumpliendo la historia de la salvación. Aquella palabra, memoria mía, debía recordar de inmediato la misma palabra contenida en el Éxodo y hacer pensar en una nueva institución de la Pascua. Bueno, pues eso, así estaba presente la Eucaristía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Como figura, en todo el Antiguo Testamento. Pero es que ahora, con Jesús, la Eucaristía está presente ya no como figura, sino como acontecimiento. Estamos ya en la plenitud de los tiempos. La Eucaristía ya no está presente como figura, sino como una realidad. Esa es la gran diferencia. No se ha olvidado ni destruido para nada el contenido antiguo de la Pascua, sino que a ese contenido se le antepone otro infinitamente. Se le impone otro infinitamente más importante, que lo verifica y que lo supera. La gran novedad está encerrada en esta exclamación de Pablo: Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Esa es la gran novedad. Por eso la Eucaristía puede ser llamada el misterio antiguo, efectivamente, pero es el misterio nuevo. Antiguo por la prefiguración, nuevo por la realización. Pero, ¿en qué consiste propiamente el acontecimiento? ¿Este acontecimiento en qué consiste? Este acontecimiento que fundamenta la Eucaristía y realiza la Pascua, ¿en qué consiste? Los evangelios nos dan dos respuestas distintas, según el evangelio que estemos viendo. Vamos a ver primero el evangelio de Juan y luego vamos a ver los evangelios sinópticos, los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, porque los dos dan dos visiones distintas, pero complementarias, unidas. Fíjense. Hemos visto que la Pascua judía se desarrollaba en dos momentos. Uno era la inmolación del cordero, ¿vale? Como os he dicho, se sacrificaba el cordero, y otro momento era la cena. Bueno, pues bien, Juan se fija en el primero. El evangelista Juan contempla preferentemente la inmolación del cordero. Para él, la Pascua cristiana y por tanto la Eucaristía se instituye en la cruz, en el Evangelio de Juan. Por eso en el Evangelio de Juan no existe la última cena. No sé si se han fijado. Porque la Eucaristía, en el Evangelio de Juan, el acontecimiento de la Eucaristía está en la cruz de Jesús. Porque Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Es inmolado. De hecho, Juan dice que Jesús murió cuando se estaba inmolando los corderos en el templo. Dice Jesús, dice Juan en su Evangelio. Juan establece toda la sincronía de su Evangelio. Por una parte, subraya continuamente la proximidad de la Pascua. Continuamente nos estamos acercando a la Pascua. Faltaban 6 días para la Pascua. Era el día anterior a la Pascua. Era el día de la Pascua. Esas son las continuas llamadas del evangelista Juan. Por otra parte, subraya la proximidad de la hora de Jesús. Todavía no ha llegado mi hora, ya está próxima mi hora, ya ha llegado mi hora. Es decir, la de su muerte. Por tanto, existe una proximidad temporal, la hora, de un día concreto y preciso, y una proximidad espacial, el Calvario, la cruz, Jerusalén, que los funde, los dos. La hora, la Pascua, la cruz en Jerusalén. Jesús muere en el Evangelio de Juan el día 14 del mes de Nisán,
cuando el Cordero, lo dice expresamente, se está inmolando en el templo. Y para subrayar todavía más claramente esta coincidencia, dice Juan que a Jesús en la cruz no se le quebró ningún hueso, porque al Cordero Pascual no se le podía quebrar ningún hueso, como estaba escrito en la ley. Es como si el evangelista hiciera suyas en este momento las palabras del Bautista y señalando a Jesús en la cruz, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros en la misa decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriendo cuando el sacerdote presenta la hostia, se está refiriendo a eso. Por eso dice Juan, en boca de Jesús: cuando yo sea alzado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es el punto de referencia, el momento del Calvario. Los evangelios sinópticos se fijan en otra cosa. Los evangelios sinópticos se fijan en el momento de la cena. Es en la cena, precisamente, en la institución de la Eucaristía, donde se cumple para los sinópticos el paso de la antigua a la nueva Pascua. Por eso es que los sinópticos, los tres, sí presentan el acontecimiento de la cena. Juan no, ellos sí, por la teología que está de fondo en cada uno de los evangelios. Podríamos decir que la cena de los sinópticos anticipa, y aquí está lo importante, la cena anticipa y contiene el acontecimiento que se va a dar al día siguiente en ellos, en estos evangelios. Como en el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan, había profetas que hacían una acción simbólica que anticipaba el acontecimiento de esa acción simbólica, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace místicamente el acontecimiento de la Eucaristía de la cena, que místicamente se realiza, mística, pero realmente se realiza el acontecimiento del Calvario. No es algo, no es la última cena una ilustración meramente didáctica. No, es realmente una acción creadora de la realidad futura que se va a hacer al día siguiente. Desde esta perspectiva, el gesto que realiza Jesús en la última cena, partiendo el pan e instituyendo la Eucaristía, partiendo el pan y entregando el vino, que ya veremos más adelante qué significa eso, es la suprema acción simbólica y profética de la historia de la salvación. Este gesto se sitúa mucho más allá de las acciones simbólicas de los profetas. Lo amplía profundamente. Al instituir la Eucaristía, Jesús anuncia proféticamente, y aquí está lo importante, anticipa sacramentalmente lo que sucederá al día siguiente, instaurando ya en ese momento el futuro de la historia. La predicación de Jesús anuncia el reino venidero de Dios. La institución de la Eucaristía es la acción profética que anticipa, señoras, el cumplimiento de este anuncio del reino de Dios que se hará realidad en la muerte y en la resurrección de Cristo. Esto es lo que se hace en la última cena. Juan acentúa el momento de la inmolación real en la cruz, mientras que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, acentúan el momento de la inmolación mística, la cena. Pero se trata
del mismo acontecimiento visto desde dos puntos de vista distintos, porque cada uno de los evangelios tiene su propia teología y cada uno interesa subrayar un aspecto de esa teología. Ese acontecimiento el único acontecimiento es, tanto en la cena como en la cruz, ¿cuál es el acontecimiento? La inmolación de Cristo. En la cena, escribió San Efrén, Jesús se inmoló a sí mismo. En la cena. En la cruz fue inmolado por otros. Pero es la inmolación de Jesús. Y con esto él quería decir que nadie podría quitarle la vida, sino que es él mismo quien la daba voluntariamente. El acontecimiento que fundamenta o instituye la Eucaristía es, pues, la muerte y la resurrección de Cristo. Su dar la vida para recobrarla de nuevo. Lo llamamos acontecimiento porque ha ocurrido históricamente. Es un hecho único en el tiempo y en el espacio. Se dio un día determinado, en un momento determinado de la historia, en un sitio determinado de la historia, a las afueras de Jerusalén, en un determinado monte, ahí se dio. Único. No hubo más. Es un único. Se dio solamente una vez y ese acontecimiento es irrepetible. Cristo se ha manifestado ahora una sola vez. Dirá el autor de la carta a los Hebreos. Cristo se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos, para destrucción del pecado mediante su sacrificio. Una sola vez. No se tratan de hechos desnudos. Tienen una razón de ser, tienen un porqué que constituye como el alma de estos hechos. Y la razón es el amor. El amor y solamente el amor. La Eucaristía nace del amor. Todo se explica con este motivo. ¿Se acuerdan ustedes cuando va a empezar la cena, en la que Juan no habla de la Eucaristía, aunque en el fondo sí está hablando, pero explícitamente no habla? Dice, es el capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que había llegado su momento de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, y paz. Se da todo lo que se dice a partir de ese momento. El amor es la única razón de aquí, la única razón de la Eucaristía, de la inmolación. He aquí la mejor descripción del origen y de la esencia de la Eucaristía, el amor. Aparece así ante nosotros como una obra y don de toda la Trinidad. Toda la Trinidad está implicada en la institución de la Eucaristía. El Hijo que se ofrece a sí mismo, el Padre a quien el Hijo se ofrece y el Espíritu Santo en el cual se ofrece el Hijo. Toda la Trinidad está implicada. Toda la Trinidad participa en el sacrificio. Toda la Trinidad se da en la Eucaristía. No solo Jesús, toda la Trinidad. Esto nos ayuda a corregir una idea errónea que una determinada teología en tiempos de la Iglesia difundió. El haber concebido la idea errónea que se tenía del Padre. El Padre permanecía impasible ante el sacrificio en el cielo, dispuesto incluso a recibir la ofrenda de la sangre de su Hijo, un Padre que solamente recibe y que no da, que reclama la sangre de su propio Hijo como precio del rescate, que tanto se dice hoy también, porque está de fondo esta teología. Pero esta es una representación totalmente equivocada. San Pablo dice que el Padre no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. El Padre se dio a sí mismo
dándonos a su Hijo por todos nosotros. Se vació el Padre de sí mismo. ¿Qué es lo que intenta representar esa imagen de la Santísima Trinidad que a mí me sobrecoge? Es una imagen profundamente ideológica. Si ven, el círculo interior, el más oscuro, es la divinidad, la naturaleza divina de la Trinidad. Pues en el centro hay un ser postrado, desvalido, herido. Es el ser humano. Y toda la Trinidad está volcada hacia él. Si ven en la derecha, es el Padre quien lo levanta. Es el Padre quien le está besando las mejillas. Es el Padre que con un amor tierno y profundo lo estrecha contra su pecho. Luego vemos a la izquierda al Hijo, el Hijo arrodillado ante el ser humano, besándole los pies, besando sus heridas. ¿Qué es lo que hizo Jesús en su vida terrenal con nosotros? Y vemos arriba al Espíritu Santo bañando toda la escena. Toda la escena es un signo de amor. Toda la escena, por el ser humano. Toda la Trinidad está implicada en la inmolación de su Hijo. Toda la Trinidad. El Padre no es, pues, aquel que recibe solo el sacrificio del Hijo, sino aquel que da en el sacrificio al Hijo. Se da a sí mismo, se da el amor, nos da el amor de su vida. Aquel que hace el sacrificio de darnos a su propio Hijo. Si Jesús, como decía Pablo, se ha ofrecido a sí mismo por nosotros, entonces el destinatario es ciertamente Dios, de su sacrificio es Dios, pero el beneficiario soy yo, eres tú, somos todos nosotros los beneficiarios de la Eucaristía, es decir, de la inmolación de Cristo somos nosotros. Y esto distingue el sacrificio cristiano de cualquier otro sacrificio. Podríamos seguir hablando un montón del acontecimiento de la cruz, del que deriva la Eucaristía. No agotaríamos nunca su riqueza, nunca. En aquel acontecimiento aparentemente tan breve y tan pequeño en relación con la historia del mundo, aparentemente, se encierra, sin embargo, tanta energía que descansa sobre él, sobre ese acontecimiento, la salvación y la historia del mundo. Por analogía, podemos pensar en la inmensa energía que se contiene, por ejemplo, en un átomo, ¿no? Que también es tan pequeño, y cuánta energía, la energía atómica, se encierra en un átomo, ¿no? Por refiriéndose a aquel acontecimiento, dijo Jesús en una ocasión: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que estuviera encendido. Realmente en la cruz todo está cumplido. Cuando Jesús dijo todo está cumplido, es que todo se cumplió. No hay nada más grande que se pueda pensar o hacer. Allí se ha dado fondo a todas las capacidades divinas y humanas. Todo mal ha sido vencido radicalmente, toda salvación es ofrecida, toda gloria es dada a la Trinidad. La serpiente de la muerte murió agotando todo su veneno en la carne del crucificado. Todo su veneno. Ya no hay veneno, ya no hay pecado, ya solamente hay salvación. Bueno, pues la Eucaristía como sacramento, que es el tiempo de la Iglesia. Ahora la Eucaristía no está como figura, como en el Antiguo Testamento. No está como acontecimiento, porque el acontecimiento, como hemos visto, es solamente único, uno, irrepetible. Esto es así
¿Qué significa que esté ahora como sacramento? En nuestro tiempo, como digo, está presente como sacramento, es decir, está presente en un signo. Está presente en el signo del pan y del vino, instituido por Jesús en la última cena, con estas palabras: hagan esto, en memoria mía. Es importante que comprendamos bien la diferencia entre acontecimiento, lo que hemos descrito antes, y sacramento. Tenemos que entender bien esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en la historia, acontecimiento, y en la liturgia, sacramento. Para ello nos puede ayudar un texto de San Agustín. Dice San Agustín: sabemos y creemos con fe inquebrantable que Cristo murió una sola vez por nosotros. El justo, dice, por los pecadores, el Señor por los siervos. Dice, sabemos perfectamente que esto tuvo lugar una sola vez. Y sin embargo, el sacramento lo renueva periódicamente, como si tuviera lugar más veces. Eso que la historia proclama que se dio una sola vez. Pero estas dos cosas no se contradicen. No se contradicen el sacramento y el acontecimiento. Dice, ¿por qué? La realidad y la solemnidad no se contradicen, porque lo que la realidad indica que tuvo lugar una sola vez, el sacramento lo renueva para que lo celebremos con repetida frecuencia. La historia descubre lo que sucedió tal como sucedió. La liturgia, dice, nos permite que no olvidemos las cosas pasadas, no repitiéndolas, porque no se pueden repetir, sino celebrándolas. Precisar esto es algo delicado, que tenemos que entenderlo bien. Y que los protestantes no entienden. Los protestantes, cuando nos ven celebrar la misa, dicen, pero si solamente se dio una vez, ¿qué están haciendo? Si no puede ser, nada más que se dio una vez en la historia. Esto es lo que ellos no entienden. Fíjense, San Agustín ha empleado dos verbos, renovar y celebrar, que son muy adecuados, pero solo a condición de que se entiendan el uno a la luz del otro. La misa renueva el sacrificio de la cruz celebrándolo, no repitiéndolo. Y lo celebra renovándolo, no solo recordándolo, renovándolo. La palabra en la que se realiza hoy el mayor consenso entre todas las religiones es quizá el verbo representar, que esto es muy importante. Representar no en el sentido de una obra de teatro, de un actor que hace un papel que no es el suyo. No, en el sentido de volver a hacer presente, que el único acontecimiento,
No hay más. Se vuelve a hacer presente, se representa. ¿Vale? Pues esa es la forma en cómo está la Eucaristía ahora en nuestro tiempo, en representación, en sacramento, en volverse a hacer presente el único acontecimiento de la historia. Y aquí les voy a decir algo profundamente teológico, profundamente iluminador, que nos debe de llevar al agradecimiento. Y es lo siguiente: gracias al sacramento de la Eucaristía, místicamente, pero realmente, nos hacemos contemporáneos al acontecimiento único del Calvario. Esto es lo profundamente importante y ojalá se pudieran quedar con esto en estos 8 meses que vamos a hablar de la Eucaristía. Ojalá se pudieran quedar con esto. Por la Eucaristía nos hacemos contemporáneos al acontecimiento. En la liturgia de la noche pascual, los judíos del tiempo de Jesús decían: en cada generación, cada uno debe considerarse como si él mismo hubiera sido liberado de Egipto, como si él fuera liberado de Egipto. Bueno, pues aplicado esto a nosotros, los cristianos, el texto este viene a decir que en cada generación, cada uno debe considerarse a sí mismo como si él en persona hubiera estado en aquella tarde al pie de la cruz junto con María y junto con Juan. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos siendo contemporáneos al Calvario. Cada vez que nos arrodillamos delante de la Sagrada Eucaristía, estamos siendo contemporáneos al Calvario. No porque tú viajes en el tiempo, sino porque el momento, el acontecimiento del Calvario, místicamente se hace presente en ese momento donde tú estás. Y por lo tanto estás ahí. Pero el sacramento de la Eucaristía no hace presente el acontecimiento de la cruz solo a nosotros. Sería demasiado poco. Lo hace sobre todo presente al Padre. En cada fracción del pan, cuando el sacerdote parte la hostia, es como si de nuevo se rompiera el frasco. ¿Se acuerdan ustedes de aquella imagen del Evangelio de Juan, del Evangelio de Marcos, de la unción de Betania, cuando está Jesús en casa de un leproso y llega una mujer y rompe un frasco de perfume carísimo, de nardo carísimo, y todo el frasco, el perfume, inunda la casa? Bueno, pues es como si en la Eucaristía de nuevo se rompiera el frasco de alabastro de la humanidad de Cristo, cuando el sacerdote rompe la hostia y el perfume de su obediencia se elevase para enternecer todo hasta el infinito ese corazón del Padre. Como cuando Isaac aspiró el aroma de las ropas de Jacob y lo bendijo diciendo: mira el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Cada vez que el sacerdote rompe la hostia, es como si ese frasco de perfume inundara el corazón del Padre. Si nos preguntamos por qué el acontecimiento de la cruz no ha terminado y concluido en sí mismo, como ocurre con cualquier hecho de la historia, como ocurre con este momento que estamos realizando ahora, que cuando demos finalizar reunión se acabará, ¿por qué no sucede eso con el acontecimiento de la cruz, que no termina? Continúa siendo actual hoy, y la respuesta última es por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, cuando muere, entrega el Espíritu.
Recogiendo un dicho de San Basilio, el Papa León XIII, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, dice que Cristo ha realizado toda su obra y especialmente su sacrificio con la intervención del Espíritu Santo. En la misa, antes de la comunión, ¿ustedes no se han fijado que en la misa hay dos intervenciones del Espíritu? Lo que se llama la epíclesis. Una primera es cuando el sacerdote pone las manos sobre la ofrenda, por la intervención del Espíritu, el pan y el vino son convertidos en cuerpo y sangre de Jesús. Pero es que luego, después de la consagración del pan y el vino, el sacerdote, en su oración, habla de una segunda intervención del Espíritu sobre nosotros, sobre la comunidad, para que la comunidad se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. También. Que este Espíritu nos transforme, ¿qué es lo que dice el sacerdote? En ofrenda permanente. Es decir, lo que dice la espiritualidad de la cruz, en hostias vivas. Por eso es que el acontecimiento de la cruz no acaba nunca. ¿Por qué? Por el Espíritu. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu Eterno. Esto es el Espíritu que no está destinado a terminar, como en el sacrificio del Antiguo Testamento, sino que dura por siempre, hasta el fin de los siglos. Gracias al Espíritu Santo, al Espíritu Eterno, Jesús nos ha procurado una redención como eterna. El sacrificio de la cruz en sí mismo acabó en el momento que Jesús inclinó la cabeza. El sacrificio de la cruz, vale. Pero en él había como una llama escondida que una vez encendida ya no puede ser apagada. Lo dice el mismo Jesús. A los judíos que le decían, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? Y Jesús responde, indirectamente, un poco después cuando dice, yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús le dice a sus discípulos, me voy, pero es que es necesario que yo me vaya, porque es que si no, no va a venir el Espíritu Santo. Me voy para que tengan ustedes mi alegría, la mía, la perfecta, la infinita, en ustedes. ¿Y cuál es mi alegría? El Espíritu Santo. Y esto ayuda a comprender por qué el sacrificio de la cruz en cierto sentido perdura todavía, que es lo que los protestantes no entienden. Se creen que nosotros cuando llega el Viernes Santo, cuando adoramos la cruz, estamos adorando el madero. No estamos adorando el madero. Estamos adorando la inmolación de Jesús en el madero. Es lo que ellos no entienden, que perdura por siempre. Fue un sacrificio momentáneo, pero duradero. Momentáneo según la historia, duradero según el Espíritu. Los sacramentos de la Iglesia, y de un modo especial la Eucaristía, se hacen posibles y patentes por el Espíritu de Jesús, que vive en la Iglesia. De este fundamento brota la importancia de esa efusión del Espíritu, de esa invocación del Espíritu en la misa, en el momento de consagrar por un lado las ofrendas y por otro lado a la comunidad. Jesús en la cruz, como digo, al inclinar la cabeza, entregó el Espíritu. Y además el evangelista Juan utiliza un verbo en griego que solamente significa, no es el verbo que no se utiliza para la muerte de las personas, se utiliza para cuando las personas se dan a sí mismas. Se entregó en el Espíritu, entregó su Espíritu Santo. En cada misa es como si aquel último aliento de Jesús, que jamás se ha apagado, volviera a aletear sobre nosotros. Es como el primer día de la creación. ¿Qué pasaba el primer día de la creación? Que la tierra era caos y vacío.
y el Espíritu sobrevolaba las aguas. Y entonces dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Ese es el momento. Si celebramos también nosotros, como hizo Jesús en la cruz, nuestra misa, en compañía del Espíritu Santo, Él proporcionará un mayor recogimiento, mucho mayor, siempre nuevo, y una nueva luz a nuestras celebraciones. Hará de verdad de nosotros un sacrificio permanente. Nos convertirá en hostias vivas. Pues esto es lo que quería compartirles con ustedes el día de hoy. Mil gracias, Padre. Compartir qué significa, cómo ha estado presente, o cómo está presente la Eucaristía a lo largo de toda la historia. Como digo, en el Antiguo Testamento, como figura, ya hemos visto las figuras que representaban, que prefiguraban la Eucaristía. En el Nuevo Testamento, como acontecimiento, visto por los evangelistas de dos formas distintas, pero complementarias y únicas. Juan en la cruz, los sinópticos en la última cena, y por último, en el tiempo de la Iglesia, la Eucaristía presente como acontecimiento. ¿Y qué significa, como sacramento? ¿Y qué significa sacramento? Que sacramento hace que nosotros seamos contemporáneos al acontecimiento. Pues esto es todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Precioso, Padre. ¿Hay alguna cosa? Perdón, me voy a poner estos auriculares que yo tengo problemas de sonido también. Perdón, ¿eh? ¿Hay alguna cosa que quisieran compartir? Preguntar, aclarar. Pues estamos, yo creo que están igual todas, no sé, pero yo estoy todavía así como que metida contemplando esa grandeza de poder ser lo que usted dice, ¿no? Contemporánea en ese momento, la grandeza de poder participar realmente del momento. Eso para mí me dejó un poco así, impresionada y muchas gracias, Padre, por el tema. No sé si les gustaría tener el tema en papel o en... Sí, yo Aneri, sí. Aneri, Sí, yo sí. te puedo mandar el archivo y tú te encargas. Ok, sí, Padre, sí. Pues yo te lo envío por WhatsApp, el archivo de esta primera meditación, para que ustedes lo puedan tener y luego pausadamente lo puedan leer con tranquilidad y en silencio. Lo que tienen que hacer a la hora de, si se enfrentan a estos capítulos, a estos en lectura, como lo que les voy a mandar, tienen que buscar el momento. No pueden hacerlo mientras que mientras que se está viendo la televisión. A eso me refiero. Tienen que irse al jardín, tienen que irse a buscarse un espacio y con tranquilidad enfrentarse al texto con tranquilidad. ¿Vale? Son 8 hojitas que se pueden leer muy bien. Padre, una pregunta. Dígame. A la hora, ya en el sacrificio de la misa, a la hora que está el Padre diciendo, el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y está partiendo el cuerpo de Cristo, varias personas de la comunidad, llámese del templo o incluso de nuestra pequeña comunidad, yo pienso que es una distracción estar dándose la paz cuando se está partiendo precisamente el cuerpo de Cristo. ¿Qué me puede decir a ese respecto, porfa? Porque tienes toda la razón, son dos momentos totalmente distintos. Un primer momento está la paz, ¿vale? Es un momento que no se puede fusionar con el otro, porque como el otro momento, tú muy bien dices, es súper importante. El sacerdote está presentando a la comunidad
el cuerpo de Cristo que se parte para repartirse. Y la comunidad en ese momento, al partir el sacerdote del cuerpo de Cristo, dice, lo acepta y lo identifica y dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí. Son dos momentos totalmente distintos que no se pueden mezclar, no se pueden mezclar. El sacerdote, claro, muchas veces los sacerdotes, a veces pasa eso, que desgraciadamente en algunos no se les ha subrayado la importancia de la separación de los dos momentos, ¿vale? Bueno, vale, basta con que se les subraye, ¿no? Sobre todo en sacerdotes muy mayores. En sacerdotes muy mayores, porque vivieron otra teología, mezclan sobre todo esos dos momentos. Y no, cuando se acabe de dar la paz, como tú muy bien dices, el sacerdote debe presentar el cuerpo de Jesús y partirlo. Y entonces en ese momento es cuando la comunidad identifica a Jesús y lo acepta diciendo, tú, efectivamente, eres el Cordero de Dios. ¿Vale? Gracias, Padre. Muy bien. No te oigo, no te oigo, no te oímos, no te oigo. Gracias, Padre. Ya, es que tengo apagado el micrófono. Gracias, Padre. Padre, la sustanciación es en el momento en que el sacerdote pone las manos sobre la hostia y el vino, pero la epíclesis es a ese mismo tiempo o es después. Eso lo veremos. ¿Es lo mismo las dos? Eso lo veremos más adelante. Ah, ok. Entonces no como hemos dicho, sí, como hemos dicho, este será un tema que veremos en 8 meses. Ah, perfecto, O sea, Padre. es decir, habrá 8 intervenciones distintas con diferentes acentos en el tema de la Eucaristía. Okay. ¿Vale? Ese tiempo, gracias. ese ya llegará. Muchas gracias. Específicamente Padre. Eso ya llegará, pero vamos por orden. Ok, muchas gracias, Padre. Y muchas gracias por su plática, me encantó. Bueno, me alegro. Sí, y qué bueno que nos va a seguir dando las mismas, sobre la misma línea. Eso es. Gracias a todos. Pues si no hay ningún tema más, pues me despido de ustedes. Que pasen un mes estupendo. Cuídense